Hola queridísimo aquelarre, bienvenidos a un nuevo video. Ok, el video de hoy es algo que me preguntan siempre, me preguntan por TikTok, me preguntan por Instagram. Connie, ¿cómo fue que llegaste a la brujería? ¿Cuál fue tu despertar espiritual? Y no les voy a mentir, mi despertar espiritual, por así decirlo, o lo que llevó a que yo me dedicase a todo esto, no es una historia alegre, no es una historia de inspiración ni mucho menos, pero de todas formas, esta historia es mi verdad. Es la historia que me llevó a ser quien soy como Connie, como bruja, en la mujer y la persona que soy hoy. Así que es la historia un poco larga, voy a tratar de resumirla. No es una historia muy mágica que te puedas imaginar de que yo andaba por un bosque y una hada madrina me encontró. No, no es para nada una historia así. De hecho, es una historia de supervivencia, porque quizás muchos piensan que fue la magia quien me encontró a mí, pero en realidad fue la muerte. Mi conexión con la brujería viene desde el momento de mi nacimiento. Obviamente yo no era consciente de esto, pero yo desde siempre y muchas personas saben que yo tengo una conexión con la Santa Muerte y que también tengo una conexión muy profunda con la muerte en sí. Y esto partió desde el momento en el que yo nací. Porque sí, una Connie no nació de 9 meses, sino que nací prematura de casi 7 meses. El diagnóstico era fatal, mis pulmones todavía no habían madurado, yo estaba muy débil, mi madre estaba con hemorragias, yo partí con un diagnóstico en el cual yo no iba a sobrevivir. Así que sí, mi primer contacto con la muerte fue en el mismo momento de mi nacimiento, incluso antes de abrir los ojos. A medida que fui creciendo, yo veía cosas que el resto no, escuchaba cosas que el resto no. De hecho, recuerdo muy bien que vivíamos en una casa muy pequeña y en esa casa yo escuchaba a un señor, el cual caminaba por las noches en la casa y siempre se detenía en la puerta de mi habitación y lo sentía mirarme mientras yo dormía. Yo era muy pequeña, de hecho yo creo que tenía unos 5 o 6 años y mis padres, obviamente uno cuando es pequeño le tiene miedo a dormir solo, no me creyeron y yo era un horror que sentía porque era todas las noches esos pasos que siempre se detenían en la puerta de mi habitación. Fui creciendo con un amigo imaginario. De hecho, mi madre puede recordar muy bien que yo jugaba, conversaba muy animosamente con mi amigo imaginario. Y a medida que fui creciendo, la adolescencia, dentro de mi familia habían estos dones de sanación, sueños premonitorios. Habían personas incluso dentro de familia indirecta que leían el tarot. Pero yo siempre rechacé todo esto, yo siempre fue como, yo muy escéptica, yo no creo en el tarot, es algo que yo rechazo, o sea, de hecho a mí me preguntaban y era como, eso del tarot es una mentira, ¿no? O sea, a mí me decían que familiares iban a leer el tarot y yo era como, eso es falso. Llegó un punto, sí, en el cual de mi adolescencia, como de los 13 años, comencé a sentirme atraída hacia lo oculto, hacia teorías conspirativas, hacia aquella información que no se encontraba fácilmente. Yo era muy friki en realidad de esto de la deep web, de querer entrar y de descubrir cosas que el gobierno ocultaba. Era muy fan de descubrir aquello que las personas quieren ocultar, información oculta, porque yo sentía que el mundo estaba lleno de información muy superficial que no era real. Porque sí, me atraía como todo esto oculto, esto secreto, pero al mismo tiempo rechazaba todo lo que tenía que ver con magia, brujería y tarot. Y así fui creciendo, yo leía mucho sobre muchos temas, siempre me gustó leer, informarme sobre muchas cosas, hasta que cumplí 17 años y fue donde mi vida cambió. Ok, aquí empieza la historia que quizás tú puedes decir, a ver, pero es una historia de enfermedad o de cosas así, pero tiene un porqué y a medida que avanza la historia te vas a ir dando cuenta el por qué fue ese mi despertar. Cuando yo salí de cuarto medio, que acá en Chile es cuando terminas la secundaria, ya terminas o la preparatoria. Bueno, terminas la colegiatura como básica, o sea, como cuando ya tienes 17, 18 años. En cuanto yo
Bueno, yo estudié un técnico en administración de empresas, con mención en recursos humanos, por lo tanto yo tenía que hacer una práctica profesional dentro de una empresa. Hice mi práctica y en cuanto termino mi práctica, todavía tenía 17 años, comenzó la pandemia. Ok, comienza la pandemia, yo recién estaba saliendo como al mundo laboral, por así decirlo, y el mundo se congeló. Claro, en cuanto salió esta pandemia, yo comencé a investigar sobre este virus, el COVID. Empecé a estudiar el virus y analizar cómo trabajaba dentro del organismo, que no sé, por ejemplo, al tercer día actuaba de esta forma en el cuerpo, que en tal etapa te llenaba los pulmones de líquido. Yo era muy consciente de cómo actuaba este virus y así como fui siendo consciente de esta enfermedad, comencé a tenerle miedo. Algo en mí me decía que debía de temerle a ese virus, o sea, era como un miedo que yo realmente todo el tiempo decía, no, si yo me llego a contagiar, yo no sobrevivo, porque yo veía los videos de personas falleciendo, de personas entubadas, de personas muertas en las calles, o sea, para mí era como un miedo irracional que tenía contra el virus. Y así es, pasó lo que menos quería, y me contagié de COVID. De hecho, ni siquiera fue saliendo, porque yo le tenía un terror inmenso al virus. Yo no salía. Las personas, usualmente hay muchas que hicieron su vida normal, que salían de fiesta, especialmente los adolescentes, que yo era adolescente en ese momento, y yo no. De hecho, fue un abrazo de año nuevo de un familiar, el cual era asintomático, y fue ese el motivo por el cual yo me contagié. En el momento en el que yo me contagié de COVID, me puse helada. No podía creer que en mi cuerpo estaba ese virus del cual tanto yo había investigado. Traté de mantener la calma, comenzó la cuarentena y la cuarentena la quise hacer en mi hogar. Pasaron los días y mi cuerpo dejó de responder. Mis pulmones ya no daban abasto para respirar. De hecho, recuerdo muy bien que era verano, era enero, y debía colocarme como un ventilador en el rostro para poder respirar, porque ya el aire no pasaba por mis pulmones, no podía comer porque era comer o respirar. Hasta que era como el 7º, 8º día en el cual yo ya estaba con los síntomas. Mis pulmones dejaron de responder y fue en el momento en el que mi familia llama a una ambulancia. Estábamos en cuarentena, por lo tanto en esta ambulancia yo me fui sola, imagínense, o sea, era un virus al cual yo le tenía terror. Iba en una ambulancia por primera vez, 17 años, menor de edad, completamente sola. Mis padres por la cuarentena debían quedarse en mi casa. Mi madre me intentó calmar, me dijo que todo iba a estar bien, que probablemente iba a llegar allá, me iban a nebulizar, estabilizar con oxígeno y me iba a volver a casa con ellos. Esa fue mi esperanza. Llegué al hospital, pero no fue así. Mi saturación cada vez bajaba más. De hecho, tengo recuerdos muy borrosos de llegar a urgencias y luego ya estaba hospitalizada en UTI, unidad de tratamiento intensivo. Y recuerdo muy bien estas palabras, de hecho demasiado bien, que el doctor me dice: necesito que tu saturación suba arriba de 85 para mañana, de lo contrario te tengo que entubar. Yo entré en pánico. Yo no quería que me entubaran, yo sabía cuál era el proceso, cuáles eran los riesgos, había visto videos horrorosos de personas entubadas como las colocaban boca abajo. Yo sentía ese terror de saber como si prácticamente me hubiesen dado una sentencia a muerte, yo estando sola. Era la tarde, por lo tanto me quedaba toda la noche a que mi saturación subiera arriba de 85-86% y mi saturación marcaba como 79-80, y no les miento, yo estuve toda esa noche despierta mirando ese monitor, mirando cada dígito que pudiese subir para que me diera la tranquilidad de que a mí el otro día no me iban a entubar. Hasta que dan a eso de las 5 o 6 de la mañana, que es cuando te suelen despertar las enfermeras, y miro el monitor y estaba en 86. Yo en este momento respiré, fue como, ok, estoy salvada. Y de hecho me dormí, porque no había dormido en toda la noche mirando el monitor, me dormí creyendo que todo iba a estar bien, hasta que a eso de las 8 o 9 me despierta el doctor. El doctor estaba como acelerado y me dijo: tengo que entubarte ahora, si no te mueres. Yo me negué, yo le dije que yo no quería que me entubaran. Me dijo que él no podía dejar que una joven de 17 años muriera. Yo entré en pánico, yo no sabía qué hacer, o sea, prácticamente me dijo la cara: te entubas
o te mueres. Yo me entregué, comenzaron a sacar la camilla, a pasar por pasillos del hospital y recuerdo que me llevaban a una sala, yo iba muy nerviosa, yo no sabía a qué me enfrentaba. Llegamos como a un cuarto donde había muchas enfermeras, de hecho yo estaba irónicamente preocupada por mis cosas y le pregunto a la enfermera como mis cosas, me dice no, relájate, nosotros te las tenemos, te las vamos a entregar después que te entuben, después que te termines el proceso. Claramente yo estaba muy nerviosa y me pasan mi celular y me dicen despídete de tus padres. Y obviamente fue como 17 años, despídete de tus padres, existía la posibilidad de que esa fuese la última vez que yo conversaba con ellos. De hecho estábamos los 3 separados porque a mi madre la llevaron a cuarentena porque ella salió positivo también, la llevaron a cuarentena a un hotel y a mi papá en casa estábamos los 3 separados y por una llamada tuve que decirles que los amaba como si fuese la última vez. Cortar esa llamada fue tremendo, esa angustia de decir los amo y cortar fue... Obviamente tenía mucha ansiedad y la enfermera me dice muy tranquila porque yo veía alrededor mío a las personas muy tranquilas, como muy relajadas y la enfermera me dice tranquila, tienes 17 años, eres joven, a lo más vas a estar 5 o 7 días entubada, tus pulmones se van a relajar, se van a desinflamar y va a estar todo bien. Ni siquiera te vas a dar cuenta, va a ser como dormir una siesta. Y me entregué al proceso. Literalmente me entregué al proceso, me fui a negro y cuando desperté no eran 7 días. Ya no era ni siquiera el mismo tiempo. Yo era consciente de que un 13-16 de enero me entubaron y yo dije 7 días. Pero en el momento en el que yo desperté y volví a ser consciente, era marzo. Habían pasado 2 meses en los cuales yo había estado muerta en vida. No sabía qué me había pasado. Desperté, recuerdo, llena de máquinas, en una habitación como aislada. Recuerdo que habían incluso fotos en las paredes de mis perritos, de mis familiares, de mi graduación. Intenté hablar, tenía un tubo en la garganta. Intenté caminar, mis piernas no respondían. No era yo. En ese momento me di cuenta de que había renacido, pero había renacido rota. Incluso dentro del hospital me tocó vivir muchas aberraciones, muchos malos tratos. Al trato psicológico, físico, tanto como que te amarraban, no eran considerados psicológicamente con uno. Recuerdo que mis padres tenían permitido verme en UCI una vez al día por 2 horas. Y eso lo hicieron solamente porque yo era la menor, el caso menor de ese hospital, de hecho de como la región. Y recuerdo que ellos los dejaban entrar como estos de Monster Inc., como con unos overoles en los cuales no eran irreconocibles, eran overoles, mascarillas, gafas, guantes, y yo lo único que podía percibir de ellos eran sus ojos. De hecho, ellos no podían tocarme y yo esperaba todos los días a que fueran las 5 de la tarde para verlos esas 2 horitas en los cuales hablábamos, en los cuales estaban a mi lado. Luego, al pasar a medicina, ya no pude recibir visitas de ellos y me quedé un mes completamente sola. Fue horrible. En ese hospital me destruí completamente, tanto físicamente como psicológicamente. Fue una destrucción. La persona que entró a ese hospital y la persona que salió no son la misma. Al salir del hospital y darme el alta, fueron exactamente 3 meses. Muchas personas, el círculo, entre comillas, cercano a la familia, pensó que está de alta, listo. Pero la tortura, el terror, la pesadilla no terminaba solamente en el hospital. Yo, posterior a eso, quedé con una rehabilitación para aprender a volver a caminar, que yo quedé en silla de ruedas. Yo no me podía en mi cuerpo. Yo cada día que despertaba con la incertidumbre si yo realmente algún día iba a poder volver a caminar, si iba a poder volver a bañarme sola, a escribir, a hacer mi vida, o si ya no había nada que hacer. Tuve que aprender a hacer cosas tan básicas como sostener una cuchara para comer, como lavarme el pelo, como lavarme la cara, como ir al baño sola. Son cosas que por meses tuve que aprender a hacer de nuevo.
Cada paso que daba en esa rehabilitación era un avance, pero yo no veía mayor avance porque mientras toda mi generación entraba a la universidad, yo estaba aprendiendo a escribir nuevamente. Mientras todo el mundo hacía su vida, mientras retomaban, mientras hacían proyectos, a mí me tocaba estar 7 días a la semana en el hospital, sometiéndome a exámenes, los cuales salían negativos, los cuales eran mala noticia tras mala noticia, secuelas del mismo virus que tuve. Tuve que utilizar una OTP en una de las piernas, las cuales era dolorosa. Tuve que pasar por muchas cosas psicológicas que marcaron, y yo creo que todavía marcan, lo que soy hoy en día. De hecho, recuerdo yo llegué a estar en ese punto en el cual ya no puedes más, en el cual ya no quieres nada con la vida, en el cual no quieres vivir. Yo realmente ya no quería vivir y yo no entendía por qué, siendo que todo el mundo me decía como, oye, eres un milagro, Dios te salvó por algo pasó esto. Yo no entendía, todo el mundo me decía que diera las gracias mientras yo estaba en una silla de ruedas, mientras yo no podía hacer mi vida, mientras yo no podía estudiar, mientras yo no podía avanzar, mientras todos los días me daban noticias malas de los exámenes, que mi cuerpo estaba mal. Y aún así yo decía, ¿cómo voy a dar las gracias? ¿Cómo? Gracias ¿por qué? Gracias que dieran las personas que no les pasó absolutamente nada. Pero yo dar las gracias, yo no entendía. Aún así, no me rendí, nunca falté a una terapia. Yo no me dejé morir, avancé hasta el final contra pronósticos médicos de que yo jamás iba a poder volver a caminar sin una OTP. Hoy en día lo hago. Esa OTP no es parte de mí. OTP es como una prótesis que se utiliza en una pierna. Y hoy en día ya no queda absolutamente casi nada de eso en mí. De hecho, en esta parte de aquí tengo una de las cicatrices que es de la traqueotomía, que si yo trago, se nota, miren. ¿Ven que esa cicatriz sube? Bueno, ahí es donde estaba este tubo en mi garganta. Esta es una cicatriz, pero está tapada. Obviamente hay muchas cosas que me callo, hay muchas cosas que son internas, que quizás nunca las voy a hablar, o quizás sí, quizás ustedes tampoco son mi psicólogo. Pero a lo que voy con esto es que ese fue mi renacimiento. Ese fue en el momento en el cual yo estuve en el suelo, más allá, en el subsuelo. Y algo que a mí me sucedió estando en coma fue que yo tuve regresiones. Cuando yo recién se me fue toda la medicación, porque yo igual estaba sumamente medicada, yo los recordaba como sueños, ¿ya? Sueños muy vívidos, que hoy en día me doy cuenta que eran regresiones de vidas pasadas, eran recuerdos de las vidas que yo viví antes. Y lo recuerdo muy bien. O sea, no son como esto que tienes en tu mente, que es como un sueño, que es como nublado. Yo esto lo tengo como un recuerdo en mi mente. Yo, si me concentro, puedo sentir las sensaciones de esos recuerdos, de quién yo era, de lo que me sucedió, de cómo morí. De hecho, si quieren un video extra, porque no quiero hacer este tan largo, puedo hacer un video contando los sueños que yo tuve, porque creo que tuve como 3 o 4 de vidas distintas, y hay uno sobre un juicio se me pone la piel de gallina cada vez que lo cuento. Y le pasa igual a las personas que se lo he contado. Yo tuve esas regresiones. Incluso recuerdo muy bien que dentro del hospital yo veía un gato negro, el cual se paseaba por mi camilla, subía por las ventanas y me miraba. Y yo veía ese gato, y de hecho mi mamá está de testigo que yo le preguntaba a las enfermeras que dónde estaba el gato. Cuando yo no veía el gato, yo les preguntaba, ¿dónde se fue el gato? ¿Dónde está el gato? Y no había un gato. Claramente en el mundo espiritual había alguien cuidándome. Tiempo después supe que era mi conexión con Lucifer desde ese momento. De hecho, las últimas 2 semanas en las cuales yo estuve en el hospital, conocí a una mujer, la cual fue muy extraño conocerla, porque llegó por circunstancias de algo en su corazón, cuando ella nunca había tenido una enfermedad del corazón, ni nada normal en su corazón, y ella fue un pilar fundamental para que yo saliera del hospital. Ella ayudó mucho, y de hecho recuerdo muy bien que una vez ya era como creyente, y me dijo que acaso podía como orar por mí. Y recuerdo muy bien que ella se paró de su camilla, estando mal, se paró de su camilla y se ganó al lado mío y puso su mano en mi cabeza. Hizo una pequeña oración y al terminar me miró y me dijo, a ti la gente te va a conocer
y tú tienes un don. Tú vas a sanar a mucha gente y vas a ayudar a mucha gente. Y quien te conozca, te amará. Y eso yo lo recuerdo muy bien. Yo obviamente no lo entendía, para mí fue como, ok, muy raro, muy extraño. Cuando yo ya estuve fuera del hospital, con mi familia intentamos contactarnos con ella para saber cómo estaba. Cuando intentamos contactarlo, el WhatsApp no existía y ella usaba WhatsApp. Intentamos contactarnos con sus hijos, no había forma, no, como si jamás hubiese existido. Luego de todo eso, con el paso de los meses, incluso un año, yo volví a caminar. De a poco me iba reconstruyendo una nueva Connie. Y esta Connie ya no era la misma, claramente. Era una Connie con dones. Era una Connie que tenía otra visión. Aquí fue donde comencé a ver, comencé a sentir, a escuchar, a soñar. Comencé a investigar sobre regresiones, comencé a investigar sobre vidas pasadas, sobre la reencarnación y comencé mi camino en la brujería. Los tarot comenzaron a ser parte de mi vida y de mi día a día. Comencé siendo tarotista, de hecho. Los espíritus, las deidades comenzaron a hacerse presente y todo aquello que había negado en un momento apareció de golpe para quedarse. También debo reconocer que me adentré en la magia buscando un sentido, buscando un porqué. La religión, Dios, ya me sentía abandonada, me sentía que ya no era parte de esa realidad, yo ya no encajaba ahí. Y comencé a buscar un sentido en la magia, en la espiritualidad. Fue cuando yo entendí que no es que yo busqué a la brujería. La brujería llegó a mi vida, me arrastró y me convirtió en lo que soy hoy. Y esto desde el día en que nací, en cada una de mis muertes, de mis renacimientos. Porque hoy en día sé que eso no fue casualidad, porque yo morí, porque yo me destruí, me rompí, me reconstruí, desperté y me transformé. Porque un día me dijeron que debía dar las gracias por aquello que me sucedió y yo nunca lo entendí, pero hoy en día lo entiendo. Hoy en día entiendo y realmente doy las gracias por ese proceso. Que aunque aún puede dolerme, que aunque aún hayan heridas abiertas que pueden hacerme llorar quizás, yo sé que eso es parte de mí y que me hace fuerte, que me hace con carácter y que sobre todo me dio el poder para ser la mujer y la bruja que soy hoy en día. Así que sí, ese fue mi despertar, mi comienzo, mi historia, lo que me convirtió en aquello que siempre había sido, una bruja. Así que eso, creo que esa es la historia a grandes rasgos. Yo sé que es un poco larga, que es un poco trágica, pero es una historia real, es una historia que va a ser parte de mí siempre. Así que si llegaste hasta aquí, muchas gracias por darte el tiempo de escucharme y espero que me acompañes en este camino, que me acompañes en los videos, que me acompañes en la historia que también estamos escribiendo. Desde ya te lo agradezco y nos estamos viendo en un próximo video.